Con uno, el constitucionalista Francisco Burgoa. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto, por supuesto, en estos temas, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, su buena disposición. Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Vaya noche, ¿eh? ¿Qué tal, Pepe Cárdenas? Muy buenas noches, aunque con la Constitución no sé si le podemos decir buenas noches a ella. Ciertamente hay algunos que hoy se presentaron a la Cámara de Diputados para discutir la famosa supremacía constitucional vestidos de negro, de luto, para lamentar este fallecimiento del derecho, del Estado de Derecho. ¿Cuál es tu opinión entonces en este momento, Francisco Burgoa, respecto a lo que está pasando? ¿Estamos al borde de una crisis constitucional? En mi opinión, ya estamos en la crisis constitucional, sin embargo, esta se ha ido graduando o ha ido acrecentándose conforme pasan los días, porque de cada cuestión que proviene por parte del Poder Judicial, por ejemplo, ahorita, en el marco de las renuncias que ya presentaron los 8 ministros independientes, por llamarlo así, a este bloque, excluyendo a Elena Batres, a la Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz, porque ellas han manifestado que van a participar en las elecciones, pero este bloque de los 8 ya presentaron sus renuncias. ¿Y qué es lo que dice el Senado, especialmente su presidente Fernández Noroña? Que van a revisar para saber si aprueban esas renuncias, cuando de lo que ellos aprobaron de la reforma constitucional nos indica que las renuncias están sujetas a la aprobación de los senadores, simplemente se presentan y se hacen efectivas, punto, porque estamos Ahora, en un supuesto perdón que muy te interrumpa, específico. según me explicaba la diputada Olga Sánchez Cordero, los ministros renunciantes tienen que presentar la renuncia a la presidencia de la República, a la presidenta de la República, y ella enterar al Senado para proceder a lo conducente. Eso por una parte. Sin embargo, hemos percibido ciertas contradicciones. Mientras Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, ha dicho que podrían no aceptar las renuncias, Ricardo Monreal, hoy hablábamos con él también, él es el líder de Morena en diputados, nos dijo, pues yo no soy tampoco de esa opinión exactamente. Y es más, la propia presidenta de la República, lo acabamos de mostrar, ha dicho, los ministros pueden renunciar y de acuerdo con lo que establece la reforma constitucional al respecto, es decir, pueden renunciar y si lo hacen antes del día de mañana, se van con todos sus saberes, es decir, con todos los salarios, seguros, prestaciones, etcétera. ¿Cómo ves? Bueno, a mí me parece que es la evidencia de que los legisladores que aprobaron esa reforma constitucional realmente no la conocen. Sabemos que hay muchas contradicciones, muchas imprecisiones y muchas preguntas que no tienen respuesta en el marco de esta reforma judicial. Porque, por ejemplo, hablando del artículo séptimo transitorio de esta reforma judicial, ahí se establece claramente que los ministros tienen que presentar su renuncia a más tardar el 31 de octubre, con efectos a partir del 31 de agosto de 2025, y que manifiesten si van a participar o no van a participar. Ya estos 8 ya declinaron su participación, y al declinar su participación, al renunciar con efectos al 31 de agosto y que no está sujeta a una aprobación o ratificación del Senado, ellos tendrán derecho a recibir su haber por retiro, su pensión y demás Pero prestaciones económicas a las que tienen derecho. Ahí está la respuesta. Lo que dice la diputada Olga Sánchez Cordero me parece totalmente desafortunado, porque indica sí, que no leyó ese artículo séptimo transitorio, porque fíjate, ella se está yendo. fíjate hasta dónde me dijo, no está ocurriendo una causa grave para que justifique su renuncia. Por lo tanto, se les podría negar esa renuncia, cuando en ningún momento ellos están sujetos a tener como motivo, como argumento, una causa grave. Entiendo que esa parte no está considerada en la reforma constitucional. Ellos sí pueden renunciar al cargo en el momento en que así lo dispongan sin mediar causa grave, pero además si hubiera una causa grave. Es que si los ministros presentan su renuncia con el contenido de la Constitución, ahí sí se tiene que presentar directamente ante la presidenta de México, para que ella a su vez la envíe a la Cámara de Senadores y que se justifique la causa grave. Pero no estamos en ese supuesto que establece el artículo 98 de la Constitución,
que habla de las renuncias por causa grave. Aquí estamos hablando que los ministros están presentando su renuncia en cumplimiento porque así los orillaron esta reforma judicial, e insisto, en el artículo séptimo transitorio, que se lea y ahí está la respuesta de que los ministros bajo protesta y no están aceptando la conformidad con esta reforma judicial, están presentando sus renuncias con Sí, efectos al 31 de agosto. Esa es la respuesta, sí, sí, Pepe. Francisco Borgoa, pero también está argumentando el oficialismo que ellos actúan de esta manera en una especie de contubernio, de complot, para irse. Y ellos no van a aceptar ser sujetos a votación eventualmente, irse con las bolsas bien llenas de dinero. Es lo que dijo ayer la presidenta, no me digas. Me parece muy desafortunado que utilicen esta expresión porque eso es lo que dice también este artículo séptimo transitorio que ellos aprobaron, Pepe, el Congreso, más los congresos locales, es reforma constitucional y está ahí en donde se indica que si los ministros desean tener su haber por retiro, que me parece indignante que se les condicione el ejercicio de sus derechos adquiridos, de que tengan que renunciar y ya que lo hacen porque así los orillaron, estén diciendo este tipo de denostaciones que me parecen de verdad graves, preocupantes, con una narrativa de seguir linchando a los ministros y ministras de la Corte que han presentado su renuncia, lo cual me parece totalmente indigno. Los están Es poniendo en la humillación. exacto, a eso iba. Es también una humillación. Totalmente que lo es. Porque, insisto, que el oficialismo lea por si no sabe qué es lo que aprobó el artículo séptimo transitorio, segundo párrafo de ese decreto publicado el 15 de septiembre y ahí van a tener la respuesta. Entonces, de ellos lo hicieron, quien lo hizo pensando en este momento para aprovechar hasta el último segundo y seguir tratando de humillar y poner una situación pues bastante penosa, indigna de los ministros y las ministras que lo único que han hecho es defender la Constitución y no ser sujetos a la sumisión presidencial. Es un choque de trenes, es la madre de todas las batallas entre el poder legislativo, obviamente sometido al poder ejecutivo, contra el poder judicial, al que pretenden congelar, cancelar como un contrapeso democrático. Hay mucho de qué hablar en relación con todo esto, pero ciertamente estamos en un momento de crisis como tal y no es una noche, como dices tú, precisamente para celebrar. Francisco Burgoa, te agradezco muchísimo tu tiempo, nos ayudes a entender, pues, así con claridad lo que está sucediendo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Pepe. Muy buenas noches para ti y para tu audiencia. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.